separación política, social y económica de El Salvador, sobre Venezuela. 2 de noviembre de 2019, a poco tiempo de la elección del nuevo presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, mediante redes sociales, confirma al público la expulsión de 5 residentes diplomáticos venezolanos de su país, atribuido a la negación de la máxima autoridad de Venezuela, Nicolás Maduro, como su legítimo presidente soberano, reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Menciona las irregularidades electorales, enero, las que Maduro revalidó su presidencia, en mayo de 2018, donde Bukele afirma que desde su elección como presidente salvadoreño, cortaría lazos políticos, sociales y económicos con países que afectaran los intereses de su propio pueblo, privando en cierto grado sus derechos humanos, comprobado con los últimos informes de asociaciones. Bukele expuso la orden oficial, donde declaraba la expulsión de los miembros diplomáticos venezolanos que residían en El Salvador, en respuesta al comunicado oficial que Bukele expuso ante las redes sociales. El 3 de noviembre, Maduro contestó a la publicación de Bukele con una respuesta en prensa donde responde a la expulsión del personal diplomático de Venezuela y declara 48 horas para que el personal de Relaciones Exteriores y Políticas de El Salvador abandonara el país de Venezuela, expuesto en el Encuentro Internacional de Organizaciones que se realizó en Cuba, donde Maduro acreditó a Bukele como traidor, pelele del imperialismo, y remarcando que Bukele inició la separación política de ambos países. Casi inmediatamente la respuesta por parte del presidente de El Salvador, pidiendo respeto y mencionando que a diferencia de Maduro sus elecciones electorales fueron hechas de forma ética. Bukele seguía dejando en claro a través de redes sociales que Maduro era un mal presidente, donde Bukele publicó algunos comentarios burlescos a mensajes posteriores de Maduro, tiempo después de la controversial disputa entre los dos países cortando lazos políticos. Bukele buscó su expansión de poder político, económico y comercial, iniciando tratados que ayudarían a su país en su creciente nivel económico y social, donde Bukele remarcó que se empezara a implementar mejoras constantes para su nación, logrando pactos con Estados Unidos donde algunos destacan la ampliación del programa estadounidense a 12 meses para la protección en la deportación de 260.000 salvadoreños. Entre algunos tratos comerciales entre ambos países, en mención alto, Estados Unidos no era un secreto el mal pensamiento que tenían del gobierno venezolano, encontrándose dentro de varios países que no aprueban la soberanía de Nicolás Maduro como presidente, pero sin un hecho certero se mantienen al margen del asunto, aunque un hecho donde varios países se opusieron a la unión de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde El Salvador y Estados Unidos, siendo opositores al gobierno de Venezuela, forman lazos políticos, sociales y económicos más fuertes abordando a inversiones que beneficien a ambos países. La unión reforzada de estos países causa discordia con la Cancillería venezolana, donde acusa directamente a El Salvador de intervenir en sus tratos políticos y comunales que compartía con otros países además de Estados Unidos, donde aseguran que las acciones de Bukele para mejorar la salud económica de su país, en su expansión política con Estados Unidos, afectando el puente económico y político que Venezuela ya tenía con Estados Unidos. 3 de noviembre. La respuesta de Bukele a Maduro sobre la prensa que se realizó en el Encuentro Internacional de Organizaciones, en Cuba, fue una publicación por medio de redes sociales, sus declaraciones sobre el expresidente de El Salvador Sánchez Serén, donde afirma que es un títere de Maduro y apoya las malas decisiones que toma para su pueblo, en mención a la misma palabra que Serén presentó en prensa en la reunión en Cuba, junto a Maduro. Serén menciona su postura firme sobre la presidencia de Maduro afirmando y reconociéndolo como auténtico presidente de Venezuela, que tuvo gran controversia contra las publicaciones de Bukele por tomar las redes sociales como medio de comunicación, destacándose ante el antiguo presidente. A base de esto se determinó mediante un análisis por parte de la prensa donde concluye que Bukele intenta rentabilizar el asunto políticamente hablando, para influir en la atracción de inversiones y mejoras económicas, sociales, para El Salvador. Viendo la situación del Salvador, medios afirman que todo el asunto político entre ambos países es una forma de desviar la atención para evitar filtración entre los problemas del país, siendo su disputa con Venezuela la forma de omitir las acciones que aseguraba cumplir para su pueblo. Aunque podría ser cierto con los antecedentes, se conoce que El Salvador también deslindó uniones políticas con Nicaragua por la misma razón que lo hizo con Venezuela. Consideraba el gobierno con principios para la población poco éticos y estable,
quedando separados en tratados políticos. Después de la disputa política que presentaron Venezuela y El Salvador, no fue hasta 2020 el gobierno salvadoreño felicitó a Juan Guaidó su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de la comisión delegada, con la esperanza de que apoye más al pueblo venezolano, ya que en dicha situación se espera la convocación de nuevas selecciones electorales para iniciar el proceso para la solución a la crisis del país. Actualmente no se reconocen hechos relevantes que afecten la atención en los asuntos políticos terminados que tienen estos dos países. Conclusión: los tratados sociales y políticos que conllevaron el conflicto con el más reciente presidente de El Salvador, presentados a Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, en los cuales se basó en problemas sociales y económicos interinos de Venezuela que para nadie son un tema desconocido, donde indaga el mal gobierno que Nicolás Maduro gestiona a su pueblo, como la mala calidad social, económica y salud que el pueblo venezolano presenta, donde no se ha representado ningún hecho donde el pueblo de Venezuela se vea beneficiado. En relación con mi licenciatura en curso Relaciones Internacionales, la comunicación oral, escrita, política, social y económica que presentan las diferentes naciones del planeta son indispensables para los tratados políticos que surgen en la interacción de las distintas naciones subdivididas por medios geográficos, culturales y sociales, donde aborda el tema de representación del video, que es la separación política, social y económica que presentó El Salvador contra Venezuela, refutando en la falta de reconocimiento de su actual presidente, reconociendo la comunicación política en los tratados sociales que representan las relaciones internacionales. En asuntos de tratados internacionales, como opinión personal, el altercado político que presentó El Salvador contra el pueblo venezolano fue de índole moral, dado que la situación social de Venezuela es conocida por ser de carácter pobre económicamente, donde la calidad de vida es insuficiente en la mayoría del país. Si bien la confrontación no tuvo mucha relevancia tentada a guerras internacionales, lo cierto es que las reelecciones a favor de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en algunos países se reconoció de tipo irregular, dado que es conocido que las acciones de Maduro como presidente no han rendido benéficamente para el pueblo, aunque solo se consideraría una respuesta parcial, dado que la comunicación interna y externa fue limitada en gran parte del país. Tomando en cuenta los argumentos de Nayib Bukele para deslindarse de Venezuela, podría considerarse como una nación que toma acto en el caso y se niega a mantenerse al margen de la situación en Venezuela, aunque sus acciones podrían estar fundamentadas, no generó ningún tipo de beneficio para la dichosa preocupación que Bukele comunicaba del pueblo de Venezuela. Créditos. Asignatura: Ciencia Política y Sociología. Profesora: Claudia Higuera Meneses. Alumno: Luis Fernando Piñón Romero. Carrera: Relaciones Internacionales. Referencias. Gracias por la atención.